En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. De aquel «dejad que los niños se acerquen a mí», pronunciado por nuestro Señor, que los abrazaba y bendecía, al miedo que tenemos hoy los sacerdotes cuando vemos a un niño, porque pensamos siempre que alguien puede sospechar, que alguien puede pensar mal y que en cualquier momento, sin culpa ninguna, te pueden acusar de lo que sea. Han pasado 2000 años. Vivimos una cultura de la sospecha. Hay motivos. Por desgracia, terriblemente, ha habido sacerdotes que han abusado de los niños. Es verdad, son datos de España, que solo el 0,2% de los abusos han sido llevados a cabo por sacerdotes o personal de la Iglesia, no solo sacerdotes. Y por lo tanto que el 99,8% de los abusos no tienen nada que ver con la Iglesia. Pero ya ese 0,2% es una tragedia y no debería de haber existido. Ahora bien, decía el otro día un obispo español, lo que está ocurriendo es que se está haciendo un abuso del abuso. Es decir, se está utilizando el abuso que por desgracia ha ocurrido para abusar del conjunto de la Iglesia, que no ha tenido en su inmensísima mayoría nada que ver con esos abusos. ¿Ha sido la Iglesia tolerante o permisiva con los abusadores? Ha habido casos en que eso ciertamente ha sido así. La cultura de la época, los pactos de silencio, lo que sea. Esto es verdad. Bueno, pues eso hay que depurar las responsabilidades de aquellos que han cometido algo que era ilegal e inmoral. Pero es injusto, es un abuso del abuso generalizar. Y además eso lleva consigo que, poniendo el foco de atención en la Iglesia y considerándola la gran abusadora, cosa que es mentira, pues ese foco de atención se quite de los que de verdad son abusadores. Si nos fijamos en los responsables del 0,2% de los abusos, dejamos de fijarnos, la sociedad deja de fijarse en los responsables del 99,8% de los abusos. Y eso es malo para las víctimas del pasado y del futuro. Así que sigamos diciendo como Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. Sigamos diciéndolo con todas las precauciones debidas para evitar que exista ni siquiera un solo caso más de abuso por parte del personal eclesiástico. Pero Jesús dice en este Evangelio mucho más. Dice que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere nuestro Señor? La infancia espiritual consiste en ser egoísta, indisciplinado, caprichoso, desobediente. Los niños son seres humanos con el pecado original. Y cualquiera que conozca a un niño o que él recuerde su infancia sabe que no todo era bondad en él, que se peleaban, que tenían envidia, que tenían celos de los hermanitos, de los amigos, que los niños no son angelitos
que todo lo hacen bien y que jamás dan un motivo de queja a su padre, a su madre, a sus educadores. Seguramente habrá algún niño así, repito, un angelito, pero la mayor parte de los niños no hemos sido así y no son así. Entonces, ¿por qué dice Jesús que el que no es como un niño no entra en el reino de los cielos? ¿A qué se refiere el Señor? Recuerdo en una ocasión una enseñanza que me daba un anciano sacerdote ya fallecido. Me contaba su infancia. Me decía, mi padre, cuando llegaba a casa del trabajo, me decía, vamos a dar un paseo. Y yo le preguntaba, ¿a dónde? Y él me contestaba, tienes que fiarte de mí. Y salíamos a la calle. Yo le agarraba la mano a mi papá y salíamos a dar un paseo por la calle. Íbamos a un sitio, íbamos a otro. Bueno, yo me fiaba de mi padre. Creo que esta es la infancia espiritual, la confianza en Dios. Señor, yo confío en ti, ciegamente confío en ti. Me fío de ti, me fío de ti. El que no tiene confianza en Dios no entrará en el reino de los cielos, no tiene esa infancia espiritual de la que hablaba y escribió en su diario tan maravillosamente Santa Teresita de Lisieux. Confía en Dios como un niño que se duerme en brazos de su mamá, como un niño que sabe que su mamá, que su papá están protegiéndole. Y su papá y su mamá están librando duras batallas, a veces jugándose la vida para que tenga comida, para que tenga medicinas, para que esté a salvo de peligros. El niño ignora lo que sufren sus padres, pero sabe, lo siente así, que en brazos de sus padres, en manos de sus padres, está seguro. Seamos como estos niños, confiemos en Dios. Hoy, una vez más, tenemos que decirle al Señor, en ti confío, como un niño en brazos de su padre, agarradito a la mano de su padre, como un niño en brazos de su madre. Señor, en ti confío. Que así sea.